Triana es abogado y consultor para la industria del arrendamiento con más de 30 años de experiencia en leasing, experiencia en litigios, seguros, bursátil, banca internacional y manejo de carteras de inversión. Fundador y gestor de las empresas Mega Leasing y Equileasing. En 1988 representó a Colombia en la negociación, redacción y adopción de la Convención de UNIDROIT sobre Leasing Internacional de Ottawa, Canadá, base de las leyes de países como Panamá y El Salvador. Ha publicado 2 libros sobre leasing. Claudio Díaz, especialista IFRS, socio de KPMG. Contador público y auditor de la Universidad Austral de Chile, con amplia trayectoria profesional en empresas estatales, multinacionales productivas y de servicios, apoyando permanentemente las áreas de gerencia general, control de gestión, operaciones, finanzas, contabilidad y sistemas de información. En especial cuenta con calificada experiencia laboral en auditorías de estados financieros, evaluación de control interno, entre otras. Gracias a su amplio conocimiento, conoce las distintas regulaciones nacionales e internacionales. J. Orlando Corredor, experto tributario, fundador y gerente de Tributar Asesores, empresa con más de 17 años de experiencia. Abogado de la Universidad Nacional, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, autor de varias publicaciones. Luis Eduardo Jiménez, director administrativo y financiero del Grupo Puerto de Cartagena. Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, posee una maestría en finanzas de London Business School, además de varios cursos en educación ejecutiva de universidades reconocidas mundialmente como Harvard, Emory y Kellogg School of Management. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito financiero. En 2007 ingresó como director de planeación de inversiones a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y a partir de febrero de 2013 a la fecha se desempeña como director financiero y administrativo de esta organización. Tendremos la moderación del doctor Francisco Javier Monroy, vicepresidente Banca Empresarial del Banco de Occidente. Administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, fue vicepresidente comercial en Leasing de Occidente y en 2010, con la fusión del Leasing de Occidente y el banco, fue nombrado como vicepresidente de la Banca Empresarial. Le damos la palabra a nuestro moderador. Buenas tardes. Es un tema interesante y espero que le saquemos buen provecho y seamos capaces de dejarles ciertas inquietudes, porque en una hora simplemente podemos dejar inquietudes del tema. El mercado de leasing en Colombia, tenemos 40 billones los bancos colocados en leasing. Solamente es el 10% de lo que la banca comercial financia. Una curiosidad, las empresas y las personas naturales en lo que más invertimos es en activos fijos. Si somos personas naturales, en su vehículo, su coche o en la casa, apartamento. Las empresas donde más se financian debería ser, o donde más invierten, son las bodegas, los camiones, las oficinas, y sin embargo solamente el leasing representa el 10% de las colocaciones del sistema financiero en la parte comercial. La inquietud es, ¿será que las empresas están mal financiadas? En la universidad le enseñaban a uno, bueno, hace muchos años que yo salí, que los activos fijos se financiaban con créditos a largo plazo, porque solamente el 10% está financiado a través de leasing. Siendo leasing una buena modalidad, porque ya los bancos, hay una respuesta parcial, y es que hace unos años los bancos éramos muy cortoplacistas. Nos encantaba financiar a 2, 3 años, pero con el tiempo esto ha venido mejorando, y cuando hubo la fusión de las empresas de leasing, hace 5 años que la reforma financiera permitió que los bancos pudieran hacer leasing, ya empezaron a comprender que una buena herramienta era financiar a través de leasing financiero.
Y definitivamente un leasing, un banco o una empresa, compañía de financiamiento comercial, hace un leasing siempre y cuando sea a largo plazo. No vamos a financiar una bodega a 3 años porque es demasiado costoso operativamente. Entonces, ahí es donde los bancos se empiezan a dar cuenta que el largo plazo es buen sistema y mejor si se hace con un producto de leasing y no con una cartera hipotecaria. Esa tendencia ha mejorado y el leasing, como ustedes veían esta mañana, las cifras ha progresado bastante. Sin embargo, somos solamente el 10%. Viene ahora el tema, y no es una moda, sino es una realidad, y es el arrendamiento sin opción de compra. En Colombia somos muy tradicionalistas en el concepto de propiedad. Hace 30 años lo que uno quería tener era un carro a nombre de uno, importante, a nombre de uno, y ese carro usado se le valorizaba, o sea, era una inversión. Eso sucedía antes, para los jóvenes que están acá, pues, pero eso sucedía. La vivienda, en la familia le decían a uno, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Aquí en Colombia el concepto de propiedad está muy arraigado, pero cada día se ha perdido más. Si uno ve los millennials, ahora no les importa tener carro, no les importa tener, necesitas gozar un carro, gozar una propiedad y demás. Por lo tanto, ha cogido y ha despegado en Colombia la parte del leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra. Y la realidad es que no fue un producto que se inventaron el sistema financiero. Realmente fue una necesidad que se introdujo hace aproximadamente 20 años o algo menos, y empezó por la parte de tecnología. Y mucho por las modas, una moda de las multinacionales que se acercaron a los bancos o a los proveedores diciéndole arriende tecnología. ¿Por qué? Por el tema de obsolescencia. O sea, ¿para qué comprar un computador? Hoy es más vigente, ¿no? ¿A quién le gusta comprar un computador y en 3 años, 2 años estar obsolescente? Esto hace que el 90% de lo que se hace en tecnología sea a través de arrendamiento operativo, arrendamiento sin opción de compra. Y si no se ha penetrado más en esto es porque no hay proveedores, ni de equipos, ni la banca que permita hacer arrendamiento operativo de dispositivos móviles. ¿A quién le dura un dispositivo móvil más de 2, 3 años? ¿Ha visto a alguien que tenga un celular de hace 5 o 10 años? ¿Sí? ¿Tiene 10 años? Es una buena arma de defensa, eran pesados, ¿no? Aquí lo importante es que uno estaría dispuesto a pagar una cuota fija mensual por un celular y simplemente tener la última tecnología. No hay aquí no hay, en el momento en Colombia no hay nadie que ofrezca este producto así. Ya se ha empezado con las tabletas algo. Entonces el tema es que esto no es una moda, no es un invento de los bancos, sector financiero, no es un invento de los proveedores. Es una tendencia mundial, aunque los activos de alta obsolescencia se hagan a través de arrendamiento operativo. Pero va más allá. Si yo tengo un contrato, ahorita que hablamos en la mañana de las 4G, si yo tengo un contrato de 8 meses, ¿por qué un ingeniero va a comprar una retro para quedarse con ella? Simplemente la alquila por la arrienda por 8 meses. Es un mercado que está por explorarse, pero yo creo que ya no tiene reversa. Se está consolidando el mercado del arrendamiento sin opción de compra en Colombia. Como le digo, no es una moda, ya es una realidad. Las grandes superficies, que uno dice cuál es el core del negocio, cuál es lo importante para ellos, la superficie. Ellos los arriendan. Están buscando gente que arrienda, viene Falabella, Éxito, los grandes superficies donde dicen yo quiero un local, pero no lo quiero comprar. Y ese mercado no lo tiene ni siquiera el sistema financiero, lo tienen fondos, inversionistas, y porque los bancos todavía no hemos entendido el mercado del arrendamiento financiero, el arrendamiento operativo sin opción de compra. Entonces es una realidad y por eso aquí nos acompañan desde diferentes ópticas para mirar el producto y para, insisto, dejarles unas inquietudes para que se lleven a sus empresas para ver qué tan importante sería.
En este producto todos ganamos. El empresario, porque hace el uso de un activo por un tiempo, lo paga mensualmente y lo ingresa como un gasto, porque es un gasto, sin hablar de la parte tributaria. En la parte de los proveedores, ¿qué es lo que le importa? Vender su activo y ojalá en 2 o 3 años volverlo a colocar otro nuevo activo y así le valen las ventas. Y en la parte financiera, los bancos seguimos únicamente dedicados a la intermediación financiera. O sea, a un banco le da igual que lo haga por leasing financiero, con opción de compra o sin opción de compra. Simplemente los bancos estamos dedicados a la intermediación financiera hasta este momento. Entonces es un producto donde hay gana-gana para todos. La gran inquietud es comprar o arrendar. Pues para darnos esa información vamos a mirarlo desde diferentes puntos de vista, uno contable, uno tributario, de negocio y la voz de un usuario de activos en arrendamiento con opción de compra y sin opción de compra. Bueno, Rafael, tú tenías una presentación. Bueno, en realidad no es una presentación, es más como un telón de fondo porque aquí vamos a tratar varios temas con ustedes. ¿Está bien el micrófono? Sí. Esencialmente, yo quiero darles un poco la perspectiva que traigo, es la perspectiva de negocio, es un poco la percepción y después me apoyaré en los expertos para que profundicen un poco el tema y desde luego la voz del cliente, que es la más importante, la de Luis Eduardo. Pero quería compartir con ustedes y parodiando a García Márquez, digamos que este módulo lo llamamos los efectos de las NIF y otros demonios, porque el cambio de la toma de decisiones de comprar versus arrendar hoy en día no solamente va a ser influido por las NIF, hay otros factores que también están confluyendo en esa toma de decisiones y es el que queremos compartir con ustedes y ojalá les sirvan para el futuro. En cierta forma, lo que queremos es echarles 3 cuentos. Es la mejor forma porque estamos hablando de un tema que es esencialmente denso. Si ustedes quieren profundizar, nosotros con mucho gusto les compartimos el texto de la NIF 16. Es una muy buena lectura para quedarse dormido. Pero el doctor Claudio se los puede explicar de una manera más clara y más entretenida. Si quieren más detalle, los invitamos a Miami a nuestra conferencia. Tú no me diste que hiciera cuñas, pero lo estoy haciendo. Ahí profundizamos un poco más en el tema. Pero en realidad para hoy tratemos de entender, digamos, el tema coloquialmente y traemos el cuento de la mesa de noche. Y el cuento de la mesa de noche es una pregunta que les tengo a ustedes. Todos tenemos una mesa de noche, supongo, a pesar de que ya todos dotamos los muebles de la alcoba modulares, pero creo que todos tenemos mesa de noche. La pregunta que les quiero hacer es, ¿quién de ustedes abre el cajón de la mesa de noche a diario? Cada mes. ¿Tú lo abres? Vaya. Bueno, pónganle atención a ella, porque es una persona muy importante, va a tener. El tema es que en lo personal, yo cuando tengo algo interesante para leer, me lo llevo y lo pongo encima de la mesa de noche. Y nunca abro el cajón. Hace mucho tiempo que no abro el cajón. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Pues tiene que ver con precisamente entender un poco el concepto de lo que trae la nueva NIF. Resulta que encima de la mesa de noche, en materia financiera, en materia contable, está el balance, los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa. Y eso es lo que ven los analistas. Los analistas se sientan y miran el balance. Y dentro del cajón están las notas a los estados financieros. Esas no las ven los analistas. Entonces, como son tan perezosos, empezaron a suceder las crisis. Resulta que los analistas, empezando por las calificadoras de valores, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, no leyeron las notas a los estados financieros de muchas de las empresas. Y resulta que eso creó pues un movimiento fariseo consistente en tratar de hacer las cosas mucho más estrictas. Por eso realmente estamos donde estamos. Más adelante esto es un poco una visión histórica personal de cuál ha sido la evolución del pensamiento contable. Cuando yo estudié contabilidad, no me pregunten hace cuántos años, pero
lo verán más o menos. A nosotros, bueno, además soy abogado, entonces era muy fácil entender el concepto. Me decía el profesor de contabilidad, usted lleva lo que es suyo al activo y lo que usted debe al pasivo. O sea, el criterio para definir qué se iba al activo era la propiedad. Entonces así me gradué y todo estaba muy bien, entré a trabajar en leasing y en el año que entré a trabajar, en el 82, llegaron unos contadores de Londres, con el debido respeto, Claudio, el Instituto Internacional de Contabilidad, y lanzó la famosa NIC 17. Y en la NIC 17 ya el criterio no era la propiedad de los bienes. La NIC 17 el criterio era usted lleva al activo aquellos bienes cuyos riesgos y beneficios le redundan a usted. Ya no es el criterio de la propiedad, es más el criterio del riesgo. Bueno, ahora a partir del 2019 anticipamos que vuelve a cambiar el criterio. Ya no es tampoco llevar al activo aquellos bienes cuyos riesgos y beneficios me redundan, sino hay que llevar al activo aquellos bienes que yo controlo de alguna manera. Y eso va a tener implicaciones muy importantes. Una de ellas es, si yo tengo un carro en renting, pero lo parqueo en mi garaje, para efectos de los contadores, y otra vez Claudio, con el debido respeto, cuando lleguen ustedes a pelear con el revisor fiscal porque les va a calificar la opinión por la forma como ustedes están llevando los activos al balance, él les va a decir, usted parqueó el carro en el garaje durante todo el año, qué pena, va para su balance, va para su activo. Entonces, ese es el cambio que en este momento vamos anticipando y consiste en que lo que hemos hecho es subir lo que había en el cajón de la mesa de noche, arriba de la mesa de noche. Ese es el efecto que nos está generando esto. ¿Por qué se dio este fenómeno? Porque hubo una debacle, que fue la debacle de Enron. Los señores financieros de Enron eran unos genios que se encargaron de crear toda clase de engendros y los llamaban con personajes de la Guerra de las Galaxias. Entonces crearon un vehículo de propósito especial llamado Raptor, crearon otro llamado Jedi, que era además un fideicomiso que hicieron con el Fondo de Pensiones de California, con CalPERS. Entonces, en realidad lo que hicieron fue que le pusieron lentes oscuros a todo lo que tenían y barrían debajo de la alfombra para esconder sus pérdidas. Viene la debacle de Enron, viene la caída de Arthur Andersen como consecuencia de eso, porque la verdad fueron también los contadores creativos los que se inventaron todas esas figuras, y como resultado de eso aparecen los fariseos y nos traen de nuevo esta nueva estructura. Y ya la nueva estructura implica que se empezó a trabajar a partir de la crisis, en realidad fue a partir de la crisis del 2002, cuando fue el caso de Enron, se empezó a trabajar en un proyecto de reforma de las normas contables. Y como lo mencionaba Ralph en su presentación anterior, al principio, ese proyecto era un proyecto conjunto, era un proyecto de convergencia entre el Instituto Internacional, con sede en Londres, que maneja toda la contabilidad de Europa, África, Asia Pacífico y nosotros, versus los gringos con el Financial Accounting Standard Board. Y estaban en un momento muy de acuerdo, pero en los 2 últimos años de las discusiones ya, y gracias al lobby de la ELFA, los americanos se fueron por un lado diferente y realmente sacaron un estándar sinceramente mejor para la industria del leasing de lo que es la NIF. Pero eso no quiere decir que la NIF nos vaya a matar el negocio. Es un problema que uno encuentra mucho. Yo le comentaba a algunos amigos acá que cuando yo estaba en Colombia, pertenecía a juntas directivas, mis compañeros de juntas todos traían su fuente de información de dos fuentes. Uno eran los baños turcos de los clubes, donde alguien decía, ala, estuve en Estados Unidos y ¿cómo te parece que se acabó el leasing? Bueno, acaban de oír hablar a Ralph Petta y eso no es así, al contrario, el leasing está más fortalecido. Pero resulta que a las juntas directivas de los bancos está llegando ese rumor, ¿no? Que a veces lo recoge Julito en la AFM también, esa es la segunda fuente de información que tienen los miembros de las juntas. En realidad no, el leasing no se ha acabado. Y si estamos aquí, realmente creo que el mensaje fundamental, aquí hay muchos, y yo soy uno de ellos, que apostamos a que no solamente el leasing no se ha acabado, sino que el leasing se va a seguir fortaleciendo. Ralph es otro. O sea, si el leasing se acabara, la Asociación de Leasing Americana dejaba de existir. Y Ralph se queda sin trabajo. Y está muy tranquilo. De manera que yo creo que ese es un punto importante de entender. Aquí hay un punto que tal vez nos puede ilustrar mejor el doctor José Jesús Orlando, que es cuál ha sido la evolución que ha tenido
el tratamiento tributario, que es un poquito el espejo, el reflejo que ha habido con respecto a la norma contable. Quizás les pediría el favor tal vez al doctor Jesús Orlando que nos explique brevemente esa evolución y después Claudio si nos puedes contar un poquito más, en palabras más técnicas, cuáles son los cambios que trae la NIF. ¿Sí? ¿Te parece? Claro. Pues con todo gusto, buenas tardes. En realidad en la dimensión tributaria, si nos centramos en la pregunta que nos hemos hecho de qué es mejor comprar o arrendar, la evolución histórica nos puede orientar, por supuesto, particularmente el tema del leasing, pero si uno lo marca dentro de la pregunta que nos hemos hecho de qué es mejor comprar o arrendar, necesariamente tiene que hacer la evolución histórica de las compras y de los arriendos en el tiempo, no solamente del leasing. Porque nosotros conocemos que el leasing llegó a ser regulado en Colombia verdaderamente como normativa en el año 95, cuando establecimos la famosa clasificación de los leasing financieros y operativos. Y entonces hicimos una definición que además llevó por delante el tema contable. Cuando digo llevó por delante es arrasó, porque los contadores entonces nos orientamos por la situación tributaria, época en que la contabilidad se marcaba esencialmente por unos principios propios contables más la intromisión de reglas desde lo tributario hacia lo contable. Entonces las empresas empezaron a contabilizar su leasing a partir de los elementos que ofrecía la norma tributaria. Y ustedes saben que este tratamiento vino finalmente a estar vigente hasta el año pasado cuando se expide la ley 1819, con algunas modificaciones en el tiempo, porque la idea era que al final el país llegara únicamente al leasing financiero, el operativo se eliminaba, con una característica particular que rigió hasta el año pasado, y es que el contrato de leasing o arrendamiento financiero era solamente el que se suscribía con las entidades habilitadas para celebrar contratos de leasing, es decir, las compañías financieras. No era posible pensar en un arrendamiento tipo financiero entre particulares. Cuando las cosas cambian con la ley 1819, otra es la dimensión que tenemos que valorar precisamente en cuanto a la pregunta que nos hacemos. Pero viene una circunstancia adicional. En el pasado, el leasing siempre fue visto y sigue siendo visto como una modalidad de financiación en la adquisición de activos. De hecho, así lo define la ley 1819. Como era una modalidad de financiación, siempre la vimos como una oposición para el análisis entre comprar o arrendar, porque al final de cuentas comprar con recursos prestados o con recursos propios suponía tener un activo y tener o una obligación o disponer del disponible, del efectivo me refiero. Y si lo hacía por la vía del leasing, pues por la vía del leasing finalmente es, en el financiero, tener el activo y tener el pasivo correlativo, que era tanto como adquirir de manera financiada, que era lo que teníamos finalmente hasta el año pasado. Entonces, en esa valoración pesaba mucho el tema de qué me ocurre a mí si tomo un leasing y ese leasing es financiero. Pues sabíamos, todos reconocemos lo que pasaba, que hoy realmente sigue pasando, y es que yo reconozco el activo en mi balance, lo reconozco por tanto en mi declaración de renta, tengo una obligación con la entidad financiera que voy amortizando en el tiempo vía los cánones de arrendamiento y solicito como deducción el valor correspondiente a la parte financiera del canon. Y eso fue amigable hasta que llegó la ley 1607 del año 2012, entre otras cosas, porque allí introdujimos mal en Colombia el concepto de subcapitalización. Y de inmediato nos dijeron, señor, usted puede financiar lo que se le antoje, pero aquí en Colombia es pecado sacarle plata prestada a los bancos o a las entidades financieras, porque voy a entender que usted siempre es rico, y como usted siempre es rico, usted debería tener plata para fortalecer su patrimonio en lugar de endeudarse. Y por esa razón le voy a permitir la deducción de sus intereses, incluyendo los que se derivan del leasing, para que usted no pueda deducir más arriba de 3 veces su patrimonio. Y entonces, si yo me endeudo, si yo tomo un leasing, entonces vino una amenaza grande con el tema de la financiación de la figura a través del leasing, porque el interés quedó limitado en la expresión que tenemos en Colombia de subcapitalización, que hoy existe y que la reforma estructural no quiso levantar. El gobierno no estaba interesado en levantar esa restricción porque sabe que somos un país de arrastrados, que necesitamos financiarnos. Y por esa razón pues hay que hacer que esos arrastrados paguen más impuestos sin poder deducir los intereses. Esa es una realidad. En consecuencia, el leasing ha venido funcionando así desde siempre.
hasta el año pasado. Se contraponía además en el análisis del leasing el tema del IVA, porque tenemos regla expresa que excluye del IVA a los cánones de arrendamiento financiero o leasing. Y en ese sentido, pues obviamente cuando alguien hace el análisis del tema, pues a pesar de que el leasing no tiene el IVA, pues las personas empezaron a pensar, que hoy lo siguen pensando, y es ¿qué es mejor? Si hacer leasing o comprar. Pero si yo me voy por el leasing, ¿qué es mejor? ¿El leasing financiero o el leasing operativo, el arrendamiento normal? Porque el uno tiene IVA, el otro no tiene IVA. ¿Y cómo juega eso para mí? Y eso depende de cada sujeto. Porque resulta que yo soy una empresa que tiene operaciones grabadas. Pues a mí al final de cuentas el arrendamiento con o sin IVA no me importa porque me lo puedo descontar. Pero posiblemente la subcapitalización sí me importe, porque yo puedo ser responsable del IVA, pero tengo un patrimonio muy pobre, entonces a mí no me interesa el leasing financiero porque no voy a poder deducir los intereses, al paso que si pago el canon completo en un arrendamiento operativo sí puedo deducir completamente el canon y no tengo limitación de subcapitalización. Es un punto que juega a favor del leasing, del arrendamiento operativo. Y si lo pongo en contraposición con la compra, pues por supuesto en la compra viene el tema de si es financiado, pues con financiación tengo el mismo tema del leasing financiero, tengo el interés deducible o no deducible. Y si es comprado con recursos propios, pues simplemente tengo que valorar, son ya otras cosas como anotábamos ahora hace un rato, como el tema del riesgo, obsolescencia, tecnología, etc. Entonces en ese recuento que estoy haciendo para llegar hasta el año 2016, pues en la evolución tributaria que nos trajo en Colombia y que llevó por delante a la contabilidad, porque la contabilidad se seguía llevando de acuerdo con el artículo 127.1 del Estatuto Tributario vigente hasta el año pasado. No había contribuyente, yo por lo menos no conozco contribuyente que hasta antes de implementar normas internacionales se haya sustraído del tratamiento contable que suponía la norma tributaria. Y no lo hay porque la norma tributaria claramente decía, para efectos contables y tributarios, para efectos contables, usted debe hacer lo que indicaba la norma, entonces no era posible hacer nada distinto. Y ese era más o menos el tránsito. Pero yo creo que con ese recuento hasta llegar al año 2016 y la reforma de la ley 1819, aquí hay un tema fundamental que es analizar en dónde estamos actualmente. Pero para ver el tema de dónde estamos actualmente, yo sí creo que uno debe iniciar con el experto en normas internacionales para que nos ubique cuál es ese campo, que es Claudio, para que nos explique cómo uno hace hoy para entender la fenomenología del arrendamiento, que ese es el paraguas que trae la norma internacional. Porque en normas internacionales no hablamos de leasing, en normas internacionales hablamos de arrendamiento, en traducción al español, por supuesto. Y el arrendamiento cobija en Colombia el leasing y el arrendamiento. Y eso tiene sus vericuetos, y a mí me gustaría ceder la palabra precisamente para esos efectos. Orlando, antes de pasar el micrófono a Claudio, tú mencionabas precisamente que el leasing está reglamentado muy lentamente y hablan de que es un endeudamiento. El arrendamiento operativo, mucha gente lo hace no porque no tenga la plata para comprarlo, sino porque necesita el activo. Si uno va a viajar a Estados Unidos y quiere un carro por un mes, no lo compra, así tenga la plata. Entonces, está mal visto que siempre se hable de un leasing como un endeudamiento cuando… No, pero por supuesto, lo que pasa es que en una planeación tributaria, si yo voy a explotar una finca para sembrar uvas y la voy a comprar, claramente estoy haciendo el peor negocio tributario porque la finca no la puedo amortizar, depreciar, hacer nada. Entonces, pues yo le pido a alguien que me la arriende y le traslado el problema de depreciación a él, entre otras cosas. Pero sin importarme eso, yo tengo la deducción del canon de arrendamiento, que nadie me impide tomarlo como costo o como gasto. Entonces es una simple medida de planeación con los terrenos. ¿Verdad? Así tenga la plata o no la tenga, pero es que hay un elemento adicional que es la carga tributaria que soportan pues el sector agrícola en general, para hablar de inmuebles, de terrenos particularmente. El sector agrícola, el que explota la tierra, tiene hoy un gran problema, que es un problema mundial, pero que lo tiene porque nadie quiere comprar tierras porque no son depreciables y la ley no apoya la explotación de la tierra mediante una deducción así fuera teórica, porque económicamente uno sabe que no se deprecia. Pero pues esa es una teoría que uno debería reevaluar en el mundo, porque es que no se trata de ver si el activo se desgasta, se trata de ver si el activo contribuye. Y la tierra contribuye, así le echen a usted el cuento de que es que se le valoriza y de que es que lo que usted quiera y que no tiene una vida útil definida.
pero desde el punto de vista de lo tributario, que es el tema que yo aplico, a mí me parece que es terriblemente injusto que uno haga suponer a un sujeto que tiene una riqueza superior por tener un activo que técnicamente no sufre el tema de la depreciación o de la amortización. Entonces, ese es el punto, desde el punto de vista tributario, por supuesto, lo que juega. Total. Bueno, Claudio, la parte contable, NIF 16, ¿qué? Ok, muy bien. Buenas tardes. A ver, voy a partir primero diciendo que yo soy chileno, llevo 3 años en Colombia, y la verdad que hay que, antes de hacer el análisis, digamos, de lo que es la nueva norma, comprender un poco el país, digamos. El país de ustedes tiene 4 contabilidades hoy día que se manejan para distintos, digamos, sectores o tipos de empresa, donde está la NIF plena, que aplica, digamos, para entidades que van a emitir acciones o emiten acciones, o bancos o instituciones financieras principalmente. Luego viene otro sector que sería la que no transacciona en la bolsa o algún tipo de bono o documento en la bolsa, y eso aplicaría en PYME, ahí está cerca del 80% de las empresas. Luego viene otra que son del sector público, digamos del Estado, que sería una resolución, la 414, y posteriormente todas las otras entidades que son del sector público, que son brazos del Estado, y esas son la resolución 533. O sea, estamos hablando de 4 contabilidades más la contabilidad tributaria. Estamos hablando de 5 contabilidades hoy día, que de verdad que primera vez que lo veo en un país. Entonces, respecto de lo que es la nueva norma, la NIF 16, sí trae un cambio muy importante, y aquí me acoplo un poco a lo que decía Rafael. La NIC 17 a usted le hizo un cambio importante, es decir, lo que era el leasing financiero, el leasing operativo. El leasing financiero traía al arrendatario el activo, y en el leasing operativo simplemente era el pago del canon y se hacía exigible el resultado en el momento que había que pagar, digamos. Entonces, esa forma de analizar el leasing, hasta antes existía el tema de la opción de compra, donde si había una opción de compra, entonces sí tenía que activar el leasing. Nació la NIC 17 para el sector, estoy hablando solamente para entidades que aplican NIC plena. Entró entonces el tema del control. A ver, si tú usas el activo arrendado, si tú lo estás tomando, el activo arrendado, digamos, en uso y goce durante prácticamente toda la vida útil, no necesita opción de compra, ya lo debes registrar en tu contabilidad porque es un derecho que lo tendrías que tener registrado. No así si hoy día, aunque tuviese opción de compra, no cumplías con esa característica de aprovechar el activo toda la vida útil, entonces ese activo ese leasing era un leasing operacional y por lo tanto registrabas un gasto. Pero nace la NIF 16, que es solamente